En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, vamos disponiéndonos para celebrar la Eucaristía de esta mañana, reconociendo humildemente nuestras faltas. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, con tu familia santa y protégela benignamente, de manera que a quienes concediste la gracia de la fe, les otorgues también la participación eterna en la resurrección de tu Hijo unigénito, de que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo se extrajo de su iglesia, daba en las hombres y mujeres, perros en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque había oído hablar de los milagros que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie junto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso.
el que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como yo les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hermanos, pues seguimos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy se nos narra cómo después de la muerte de Esteban se desató una terrible persecución contra los cristianos. Esta era la tercera persecución que se desataba, y que fue tal vez una de las más fuertes, de las más sangrientas. Pero pues esto, en lugar de ser algo que iba a destruir a la iglesia, fíjense que fue una cosa muy benéfica. Bien dice el dicho que hay a veces, no hay bien que por mal no venga. Como fueron persiguiendo a la iglesia, persiguiendo las comunidades de todos esos cristianos que habían aceptado, que habían creído en Jesús, pues se dispersaron a muchos lugares. Unos se fueron a Grecia, se fueron a otras partes para allá predicar el Evangelio, y así se hizo lo que Jesús pues había predicho. Se dispersarán, se irán a otros lugares y serán testigos míos hasta el fin del mundo. Así lo había dicho Jesús, así se los había profetizado Jesús. Y los apóstoles fueron los únicos que permanecieron en Jerusalén. Todos se fueron, todos salieron, y los apóstoles todavía no se decidían a abandonar Jerusalén, como pues se los había dicho pues Jesús, como que todavía no querían hacerlo. Sin embargo, pues se habían dispersado todos los rumbos de diferentes partes, y habían evangelizado. Mucha gente había creído en Jesús, el crucificado, el resucitado. Hoy se nos menciona el caso de Felipe, que no es uno de los apóstoles, sino uno de los 7 diáconos que se habían elegido. Este Felipe pues tenía un gran don de la predicación, de la palabra, y había pues convertido a muchos con su predicación. Muchos los que lo oían se convertían, y por eso expulsó a muchos demonios, hizo muchas curaciones, y llamaba a los apóstoles para que ellos fueran a bautizarlos, para imponerles las manos, para que se confirmara su predicación y su acción que estaba haciendo en favor de la iglesia.
De veras es admirable cómo pues la iglesia creció gracias a esta persecución. Si no los hubieran perseguido, tal vez pues la iglesia no hubiera salido de Jerusalén. Pero como fueron perseguidos, la iglesia se extendió a todos los rincones, especialmente del Imperio Romano de aquel entonces. Llegó a todos los rumbos, todos los rincones, predicándose el nombre de Jesús resucitado. Hoy, en el Evangelio, continúa lo que se llama, pues, en el Evangelio de San Juan, el discurso del pan de vida. Jesús, que se proclama, primero tiene dos partes aquí, una en la que habla de la fe que hay que tener en Él. Yo soy el pan de la vida. Hay que creer en Él, hay que creer en lo que Él nos dice, que Él es el pan de la vida eterna. Y segundo, dice, el que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá hambre. Jesús se pone como ese pan que al ser comido, pues se sacia sobre todo el hambre. Pero hay una cosa tal vez que tendríamos que puntualizar. No se trata sobre todo del hambre física. El que coma ese pan pues ya no va a tener nunca hambre. Por eso muchos le decían, Señor, pues danos ese pan para nunca más volver a tener hambre. Jesús más bien se refiere a esa hambre que siempre el hombre tiene de otras cosas. Tiene hambre de fama, tiene hambre de dinero, de riquezas, tiene hambre de placeres, de diversiones, tiene hambre de tantas cosas, e insaciable. Somos a veces insaciables. Pregúntele, por ejemplo, al que tiene dinero, a ver cuándo dice que ya tiene suficiente dinero. Nunca. Ni los más grandes millonarios siempre quieren más y más y más. Insaciable. El que se dedica al poder, el que tiene poder, siguen queriendo obtener poder, y entre más tienen, más quieren. El que tiene fama también quiere más fama. Es un hambre, una sed que nunca se termina. Jesús habla sobre todo de quitarnos esas hambres, Dice, que viene a mí no tendrá hambre, de todas esas cosas que realmente de veras están completamente fuera, distintas de lo que Dios pues nos pide, lo que Dios quiere, lo que Jesús nos ha enseñado. Y sobre todo es hasta algo contrario. Fíjense, el que come a Jesús, el que come el pan de la Eucaristía, le da un hambre de seguir poseyéndolo más a Él, de buscarlo a Él. El que come de la Eucaristía tiene ganas de hacer oración, de estar más cerca de Dios. El que se acerca a Jesús, sobre todo a través de la Eucaristía, le da más gusto, más satisfacción, el descubrir y el estar, por ejemplo, en la misa, que ya no se consuela solamente con la misa de los domingos, sino que anda buscando el venir a misa más veces a la semana o todos los días de la semana. Es un hambre que se tiene también de Dios, un hambre de Jesús. Por eso Jesús pues hoy se pone estas dos cosas muy importantes pues para nosotros. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esto es lo que Jesús pues nos promete para el que se acerque a Él y lo crea en Él y lo coma. El que lo come tendrá esta vida eterna que Él nos propone, Él nos promete con gran abundancia. Que el Señor pues nos conceda a todos también este don de la vida eterna,
y de la resurrección, como Él lo ha prometido. El que coma ese pan y beba esa sangre, dice, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Todos de pie, hermanos, hagamos nuestra oración. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero. Para que nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana por la penitencia cuaresmal perseveren en su fidelidad al Señor, roguemos al Señor. Para que cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres, roguemos al Señor. Para que los que ven acercarse al fin de sus días no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura, roguemos al Señor. Para que los padres y educadores de los niños de nuestra parroquia, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, aseguren la perseverancia cristiana de estos niños, roguemos al Señor. Pedimos en esta Santa Misa por las salud y necesidades de Marta y de Jesús Tortolero, por el doctor José Juan Valencia Salinas, por Magdalena Rodríguez Morales, por Pedro Velázquez, por María de Lourdes González Enciso, hoy por su cumpleaños, por Edgardo Paulino, y por el eterno descanso de Cuitlava González Bañuelos, de la familia David Moreno, de la familia León Munguía, de Jaime Murillo Vázquez, de Cecilia Murillo Vázquez, de Marisela Sánchez Arquieta, de Pedro Ángel Martínez Escalona, de María Magdalena Arquieta Rubio, de Alfonso Sánchez García, de Marisela Sánchez Arquieta, de Sergio Pedro Martínez Escalona, de David Jesús Córdoba Figueroa, de Anastasio Bautista Godínez, de Teresita Ortega Colima, y de la familia Marín Buriel, y por las ánimas del purgatorio. Por ellos que ofrecemos esta Santa Misa, roguemos al Señor. Entonces, Señor, te lo pedimos por Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído. Y en Cristo se nos otorga la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a hacer su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el obispo cardenal José Francisco y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposa, José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios que somos, dirijámonos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, démonos un saludo, un signo de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, que la palabra tuya bastará para sanarme.
alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua al costado de Cristo, pasión de Cristo, oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo, la hora de mi muerte, mándame ir a ti, para que los ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, dice el mayor número de sacerdotes, multiplica las vocaciones, santifica más y más a los sacerdotes. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, da a los sacerdotes santos según tu corazón. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. A vivir lo que hemos celebrado, vayamos en paz.